A mí hace unos años me pasó una cosa muy graciosa, que es que me llamó la directora de un colegio para que diera una conferencia en el colegio sobre un tema de sexualidad en adolescentes y tal. Y hay mucha gente que dice que los adolescentes, que están muy mal lo de la sexualidad de adolescentes. Yo creo que ni está muy mal ni está muy bien, siempre ha sido así. El adolescente por definición adolece y por lo tanto está en proceso de aclarado, ¿no? Es que mi hijo no se aclara, pues que es adolescente. Es que no sabe lo que quiere, es que es adolescente. Es que ayer me dijo que quería estudiar arquitectura, ya me ha dicho que quiere estudiar empresariales, es que es adolescente. O sea, el adolescente adolece, igual que el niño juega y el anciano se cansa. Pues que mi abuelo se cansa cada vez más. Que es abuelo. Es que la sexualidad en la adolescencia, yo creo que la sexualidad en la adolescencia está como siempre, pero a veces el contexto social puede ser más agresivo. Hay una idea muy sencilla de la educación emocional que a mí me gusta transmitir, que quizás es como el núcleo duro de la exposición de ahora. O sea, hemos hablado de la introducción, que es psicología y amor, antropología, que este ser humano somos lo que pensamos, somos lo que sentimos y somos lo que hacemos, y además esto tiene un factor de tiempo. Y ahora vamos a hablar del ámbito emocional, de un aspecto muy interesante, y es que las emociones básicas, o sea, vamos a hablar de las emociones básicas, no nos vamos a meter así con muchas cosas, son 4 que todos sabéis: otoño, invierno, primavera y verano, ¿no? Ya sabía que os las sabíais, pero yo lo único que voy a hacer es recordaroslas. El tema de que la emoción es educable, que es un poco lo que estoy intentando, y el amor tiene que ver con el otoño, porque el otoño sería todo lo relacionado con el llanto como llorar, ¿no? Todo lo relacionado con la tristeza, ¿no? O sea, habréis oído muchas veces lo de que si no quieres sufrir nada en tu vida, no te enamores, ¿no? Porque cuando uno se enamora, sufre porque puede perder ese amor, o puede perder parte del amor. El invierno tendría que ver más con el miedo. El invierno, cuando estás metido ahí en la cueva, ¿no? El miedo es una emoción básica que tiene que ver con miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Y el síntoma sería un poco como la ansiedad. De hecho, cuando uno tiene miedo está como muy nervioso. La primavera tendría que ver más con la rabia, y todo lo relacionado con la rabia, con el enfado, con tal, es muy importante, ¿no? La rabia, ¿no? El rabia en cuanto a impetuosidad, ahora hablaremos de la impetuosidad. Y el verano tendría que ver más con la alegría, ¿no? Lo importante del ser humano es que en ocasiones tenemos que estar alegres, en ocasiones tenemos que hacer el proceso de pérdida, en ocasiones tenemos que tener miedo, en ocasiones tenemos que estar como impetuosos, ¿no? Aquí podríamos llamar un poco la pasión, ¿no? Por así decirlo, con hacer las cosas con una cierta pasión, con un cierto apasionamiento. Pues este es el núcleo duro de las exposiciones, es el momento de máximo sufrimiento, pero se supera, o sea, no os preocupéis que se supera. Y si aprendéis esta lección, va a ser estupendo en vuestra vida, porque vais a decir: esta persona es que tiene miedo. Pero cuando sabes algo, te tranquilizas muchísimo. Igual que cuando uno no sabe nada de un coche, pues lo mira desde fuera como acojonado. Y cuando uno sabe, pues levanta el capó, se da cuenta que le falta agua, le echa el agua, y no está, ¿no? Entonces, por esto pasa lo mismo. La psicología, o sea, psicología del amor, pues ahora estamos en la psicología. O sea, dentro, si abrimos ese armario y ese cofre, pues resulta que el ser humano tiene unas emociones, ¿no? Y estas emociones son emociones que son básicas. Es importante que el ser humano llore, es importante que el ser humano tenga miedo a perder el amor, por ejemplo, ¿no? Es importante que tengamos capacidad de ímpetu, rabia, ¿no? O sea, pasión, o sea, que hagamos las cosas con decisión, con determinación. Y es importante saber estar alertas, ¿no? Y estos serían un poco como los colores de la paleta de colores, ¿no? El azul, el rojo, el verde, ¿no? El amarillo. O sea, si no hay colores, es todo un poco una mierda, ¿no? O sea, una persona que quiere a alguien pero no se le muestra, no se enfada cuando le toca enfadarse, no celebra su cumpleaños, ¿no? Creo que como te tengo ya todo me da igual, ¿no? Pues va a ser que poco tiempo va a pasar para no tenerte. Entonces
Entonces vamos a hablar de estas emociones y cómo educarlas y tal. La emoción del otoño tenía que ver con el llanto, tenía que ver con la tristeza, es la emoción de la tristeza. Es importante a veces en la vida estar tristes, ¿no? Por ejemplo, cuando perdemos a alguien, o perdemos algo, o perdemos una oportunidad, es importante darnos cuenta que lo hemos perdido, ¿no? Si sabemos asumir esa pérdida, resulta que haremos algo muy importante. Y si no la sabemos asumir, tendremos un problema también importante. Los procesos de pérdida tienen que ver con procesos. Estamos hablando continuamente de procesos, la vida es un proceso, el amor es un proceso, el pensamiento es un proceso, la acción es un proceso. También las emociones son procesos, ¿no? Entonces cuando uno tiene una pérdida, hay que dar un poco de un tiempo, ¿no? Y es lógico que el tiempo no cura nada, pero sí que nos ayuda a poner un poco las cosas en su sitio, ¿no? Entonces, en los procesos de pérdida hay que darnos un poco de tiempo a asumir que hemos perdido eso que hemos perdido. Si lo asumimos, cuando alguien, por ejemplo, habéis visto que viene, habéis visto que viene, menos mal que esto nos ha salido bien. ¿Cómo te llamas? Guadalupe, precioso nombre. 12 de diciembre, que no se te pase, 12 de diciembre. Pues entonces, en la vida, por ejemplo, en este momento de la vida tan interesante, estamos cogiendo cosas, cogiendo el chupete, cogiendo las bolas, cogiendo tal. Es muy importante que cuando somos pequeños nos den cosas. Sonajero, si suena y tiene colores, mejor, ¿no? Porque es el momento de la... y hay una serie de reflejos que son muy importantes en los primeros meses, primeros años de la vida, de dar cosas. Y cuando a las personas a esas edades les damos cosas, luego de mayores se las pides y te las dan. Pero si cuando son pequeños no se las das, luego cuando son mayores te las quitan. Muchos niños que roban porque no se les dio cuando había que darles. Y te roban porque no les dieron. O sea, un niño generoso es el que está sentado leyendo y se acerca, toma, y te descompones porque lo he hecho bien, ¿no? Mientras que si no le has dado, el Dios te quita. Mucha gente, historias de ladrones famosos, pues no vamos a echar la culpa siempre a los padres, pero tienen la culpa de algunas cosas. Entonces, en un proceso de pérdida, como puede ser la pérdida de un ser humano, porque ha fallecido de un cáncer tumoral, si haces un duelo bien encauzado, vas a acabar dándole gracias a Dios de haber compartido con esta persona esos años. Mientras que si haces un duelo negativo, vas a entrar en una dinámica de me lo ha matado un toro, como la otra, ¿os acordáis, no? Como era la de me lo ha matado un toro, la folclórica esta que estaba casada, la Pantoja, ¿no? Estuvo no sé cuántos años en su vida con el coñazo que se le había matado un toro, pero si es torero, joder, ¿quién le va a matar? Tú te casaste con un torero, pues ya sabías que te iba a matar un toro, ¿no? Entonces, si lo haces bien, vas a acabar siendo generoso y agradecido de haber compartido con esta persona esta vida y esto tal, y de sus hijos y esto tal, y si también uno aprende la emoción de la pérdida, vas a convertirte en un egoísta. Entonces, fijaros qué diferencia entre ser generoso y ser egoísta, ¿no? Con el miedo pasa lo mismo. El miedo es una emoción básica. El miedo es muy importante. Gracias a que nuestros padres han tenido miedo, nuestros abuelos han tenido miedo, nuestros bisabuelos han tenido miedo, no les han comido los leones, no les han matado en las guerras, no tal cual. El miedo es una emoción básica fundamental para sobrevivir. Si yo me subo en una moto y es una moto de gran cilindrada y el que lleva la moto dice no tengo miedo, pues yo me bajo. Súbete que no tengo miedo, no, yo me bajo. O estos tíos, no, para invertir no hay que tener miedo, bueno, hay que tener pasta y luego hay que tener sentido común, ¿no? O sea, es fundamental tener miedo, porque el miedo es una emoción básica. Y con el miedo pasa también lo mismo, ¿no? Que si la educas positivamente te va a ser útil, mientras que si no la educas positivamente te va a ser perversa, ¿no? Útil quiere decir, la gente valiente no es gente que no tiene miedo, sino que el valiente es una persona que tiene miedo y lo supera. Eso es el valiente, ¿no? En el amor hay que ser valiente, ¿no? O sea, hay que tener miedo a cosas, ¿no? O sea, algunas veces hay que tener un poco de miedo, ¿no? Pues, porque me pueden echar el trabajo, que me puedo quedar sin casa, y lo demás, pero hay que tirar para adelante, ¿no?